Entonces, decíamos que en función de esta nueva forma de empezar a calcular otros aspectos de los mapas topográficos, que es la superficie, teníamos diversas variantes. Ya habíamos hablado de la superficie en el terreno, la superficie en el mapa y el módulo. En función de esto tenemos un trabajo práctico para resolver. El primer punto del trabajo práctico dice lo siguiente. De acuerdo a la carta topográfica de Junín de los Andes, de escala 1 en 50.000, calcula su superficie real expresada en kilómetros cuadrados, considerando el recuadro exterior de dicha carta. Para ello, tener en cuenta que sus medidas reales son de 36,9 centímetros de alto y de 41,8 centímetros de ancho. Bien. Fíjense, el recuadro exterior. ¿Dónde está la...? Acá. El recuadro exterior, ustedes saben, porque ya lo estuvimos viendo, y ustedes saben que es este, ¿no? Donde están los paralelos y los meridianos. Bien. ¿Por qué no lo tomo desde acá? Desde el que está exterior. Porque ahí yo no tengo nada representado. Todo lo que hay ahí es información correspondiente a lo que está dentro de la carta. Entonces yo voy a tener que considerar justamente lo que está en Bordeaux. A partir de ahí voy a decir, bueno, acá sí hay superficie representada. ¿Sí? Yo no estoy leyendo el chat, ¿eh? Si alguien, porque escuché un ruidito de chat. Entonces, lo que voy a tener en cuenta va a ser justamente ese recuadro. Ahora, ¿de qué manera yo puedo encontrar mis valores para poder transformar una superficie real? O el cálculo para llegar a una superficie real. Me encanta la carita de esa niña. La verdad me da risa. Entonces yo digo, bueno, a ver, primero podría llegar a pasar a hacer un montón de cálculos que a mí con la escala me llevarían al resultado de una distancia real. Pero ¿qué pasa? Recuerdan que en estos, en el borde superior y en el lateral, yo les había dicho que existen estos valores que se llaman coordenadas planas y que están escritos como con números más grandes y que se encuentran en cada una de las puntas de las cuadrículas que componen la carta topográfica. Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, si sumo todo, yo puedo decir, hay tanta cantidad de kilómetros, pero ojo, porque en este sector no es la misma medida que en este sector. ¿Sí? Entonces tendría que hacer quizás una regla de 3 simple y decir, ah, bueno, pero si, a ver, ¿cuánto dijo la profe que era esto? 4 centímetros. A ver, si en 4 centímetros, originalmente, hay 2 kilómetros, ¿y a esto cuánto será? Ah, no sé cuánto será. También lo puedo medir en la computadora con una regla. Bueno, el que tiene celular, matanga, ¿no? Es como medio imposible. Entonces, quizás yo puedo ir como infiriendo a partir de estos valores qué distancia tengo en uno de los lados de la carta y en el otro lado de la carta para llegar a calcular mi superficie real. A ver, ¿de qué me sirve esto? Hoy yo la carta la tengo en una pantalla de computadora, pero ustedes recuerden que no siempre van a tener una carta en una pantalla de computadora, porque el día que tengan que ir a rendir el examen, van a tener una carta topográfica en la mano y van a tener que decir, ah, ¿y ahora? ¿Cómo hacía? Y voy a tener una regla y voy a poder medir. Entonces voy a poder hacer una regla de 3 simple. Lo mismo sucede acá. Esta distancia que representan 2 kilómetros no es la misma distancia que está acá. Entonces yo puedo decir, si sumo todo, puedo llegar a obtener la distancia real. ¿Sí? A ver, 2 kilómetros, 4 kilómetros, y lo que me sobre, y lo que me falte saber de este sector. ¿Sí? Entonces,
Fíjense que esta es una buena manera de que cuando yo tengo una carta en la mano, de saber cómo puedo encontrar la distancia real. Ahora, para el caso del trabajo práctico, yo voy a tener que recurrir a una de las fórmulas, ¿sí? Fíjense, nosotros decimos que una de las cartas, la original, la de escala 1 en 50.000, tiene 39 centímetros de lado, ¿sí? 36,9 centímetros de largo y 41,8 de ancho, ¿no? Yo más o menos acá les fui haciendo como, les voy a suprimir acá y voy a correr esto porque no me deja ver. A ver, necesito, ahí está. Entonces yo digo, bueno, si hago esta cantidad de centímetros, lo multiplico por la escala, me va a dar esta distancia. Ahora lo tendré que pasar a kilómetros. Y sí, porque acuérdense que van de 2 en 2, porque hago centímetro por centímetro. Pero este es un lado nada más, ¿sí? El L1. Ahora, lo mismo hago con el L2. L2 lo multiplico por la escala, obtengo el valor y lo paso a kilómetros, ¿sí? Ya teniendo lado 1 y lado 2 resuelto, hago esto por esto y me va a dar la superficie real. ¿Se entiende hasta acá? No le voy a dar el resultado porque eso lo tienen que hacer ustedes. Bien. Ahora yo puse acá escala de Junín de los Andes, o sea, escala 1.50.000, Junín de los Andes, pero fíjese que obviamente los valores cambiaron, porque el otro punto habla de la carta reducida. Entonces, ¿qué dimensiones tiene esa carta reducida? ¿Qué quiere decir la carta reducida? Quiere decir que es aquella carta que obviamente fue a la fotocopiadora y la hicieron una hoja 4. Entonces, esas dimensiones están acá, 14,5 de alto y 16,8 de ancho, ¿sí? Para resolver también el punto que habla de la carta reducida. Entonces ahí yo voy a tener que utilizar una de las fórmulas. Ustedes van a tener que ver. Bueno, a ver, superficie en el mapa, superficie en el terreno, escala 1, escala 2, ¿qué? ¿Qué voy a usar? Y dice el punto 2. Punto 1, entonces, quedó resuelto. De acuerdo a la carta topográfica de Junín de los Andes, escala 1 en 50.000, calcula su superficie real. Bueno, entonces más o menos ya fuimos viendo alguna parte del procedimiento. Bien, acá tengo las fórmulas. Superficie real, acá está. Va a ser igual a la superficie en el mapa por el módulo al cuadrado por 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, el punto 2, que también se relaciona, que es justamente lo que estábamos viendo recién, fíjense con esto de la carta reducida, dice, calcula la superficie real del recuadro exterior. Fíjense que ahí pusimos esas medidas que yo les estaba mostrando de recién, y responda, dice el B, ¿existen diferencias entre la superficie representada? A ver, yo los quiero escuchar o los quiero leer. ¿Existe? A ver si puedo hacer una pausa acá. ¿Me escuchan? Sí. A ver si me ponen en el chat. Yo quiero escuchar, a ver. Sí, profe. Ahora, ¿existe diferencia entre la superficie representada? Si yo voy a la fotocopiadora con una carta topográfica original y le pido que me la saque en una fotocopia A4. No, la superficie representada va a ser la misma, solamente que el papel se amplió. Bien, O sea, el rango, el límite de la superficie es la misma. la superficie es exactamente la misma, porque lo que yo estoy haciendo es justamente una fotocopia. Entonces, todo lo que está representado va a estar igual, pero más chiquitito. El tamaño del papel en su defecto, ¿qué va a hacer? Va a cambiar. Por eso cambia la escala. ¿La información representada va a cambiar? No, va a ser exactamente lo mismo. ¿Cuáles van a ser los cambios? Fundamenta considerando las dos cartas topográficas de Junín de los Andes. Y los cambios van a ser justamente el tamaño de papel y la escala del mapa. ¿Estamos hasta acá? Sigo grabando. Ay, no, si estaba grabando, me parece. Bueno,
Esto Sí, me, sí, nunca desapareció ese simbolito de la... esto me supera, pero bueno, lo vamos llevando de a poco. Bueno, fíjense, entonces yo acá puse uno de los ejemplos de ver, de obtener solamente la superficie. Una de las formas es justamente esto que yo decía, hacer el lado por lado. Si yo hago el lado por lado, multiplicado por la escala, me va a dar este valor. Recuerden que siempre, a medida que yo necesite calcular una superficie, voy a tener que ir reduciendo de a 2. De a 2, ¿sí? Hasta llegar a los metros o a los kilómetros. Ojo, porque me puede llegar a quedar 0. Entonces yo voy a decir, entonces a mí no me corre, no me va a resultar entonces esta medida. Lo dejo en metro o también lo puedo dejar en hectáreas, porque hectáreas es justamente la medida, su función de compartir pantalla está pausada. Bien, eso había pausado, ¿no? Soy una genia. Ahí hay que sacar la escala de la carta reducida, exactamente. Muy bien. Hay una pequeña trampita ahí. Porque por eso yo les insisto en esto de que lo que hay que hacer justamente es tener cada uno de los elementos, ¿no? Por eso insisto tanto yo en la superficie del mapa, la superficie del terreno, el módulo. Entonces, si yo no tengo la escala de la carta reducida, tendré que sacarla. ¿Cómo? Usando justamente las fórmulas. Por eso mismo, una de las presentaciones habla de cómo calcular la escala, ¿sí? Entonces tenemos la escala con distancias original y la escala con una distancia reducida. Dijimos que estas son las dimensiones de la carta reducida y que justamente estas son algunas de las fórmulas para poder trabajar esas superficies. Bien. Otro de los puntos importantes de este práctico es el concepto de generalización. Básicamente, ustedes lo van a leer seguramente en la bibliografía, pero básicamente la generalización es un proceso de selección de los elementos de la superficie terrestre para ser representados en el mapa. Y que tiene 4 aspectos fundamentales. Primero, disminuir el costo, porque yo no puedo hacer un mapa donde meta un montón de elementos de la superficie terrestre. Acá hay 60 hectáreas de bosque de Notofagus. Lo vamos a meter, pum, los dibujamos. Acá hay, pegadito hay un río, también lo vamos a poner, lo dibujamos. Y a 700 metros del río tenemos una ciudad. Bueno, la vamos a dibujar con todas sus cuadras y le vamos a poner techito rojo, le vamos a pintar las calles con negrito para que se identifiquen. No, porque si yo hago todo eso, cuando lo vaya a imprimir, el costo del mapa va a ser muy elevado. Primero. Y segundo, las dimensiones del papel van a ser exageradamente grandes, porque si a un mapa le pongo mucho detalle y no voy seleccionando la simbología para elaborarlo, además de que va a ser costoso, va a ser un desastre. Justamente a eso también le podemos agregar esto de aumentar la robustez del mapa frente a errores de muestreo. ¿Qué pasa si yo quiero representar estoy pensando un ejemplo. Quiero representar la represa del Chocón en un mapa y toda su área de afectación cercana. En el caso extremo de que vieron que acá